Hablar precisamente de las preguntas que nos hacemos, de cómo, bueno, cuando pensamos, qué tipo de preguntas nos hacemos, si son preguntas, si las preguntas que nos hacemos son correctas y si encontramos precisamente para esas preguntas respuestas correctas, Marco. Pues sí, muchísimas veces cuando trabajamos aquí en consulta, las personas nos dicen, es que siempre hago lo equivocado o nunca encuentro lo que quiero hacer o casi nunca doy con la clave en el primer momento. Y yo siempre les insisto en cómo vas a obtener respuestas correctas si las preguntas que te haces no son las adecuadas. Claro. Entonces vamos a partir de esa base, ¿no? Hoy vamos a hablar de algunas buenas preguntas para hacernos de vez en cuando. Tendríamos que tener en cuenta o tendríamos que plantearnos qué pasaría si de repente comenzásemos a tratarnos como si fuésemos la persona más importante de nuestra vida. ¿Eso lo hacemos? ¿Nos centramos ahí en algún momento? ¿Cómo nos sentiríamos si nos hablásemos a nosotros mismos con el mismo cariño y con la misma paciencia que una madre le habla a su hijo? Pero es que si lo hacemos nos sentimos mal, nos sentimos egoístas, nos sentimos, bueno, como que no debemos hacerlo, que no debemos ser nosotros lo más importante de nuestra vida. Claro, eso es muy controvertido, eso es una posición muy controvertida. Vuelvo otra vez a hacer referencia, es algo que me ocurre constantemente, sobre todo personas muy religiosas, ¿no? Que tienen inculcado un concepto y lo suelo poner en una tesitura incómoda cuando le pregunto ¿cuál es dentro del cristianismo, el catolicismo? Sí. Y le pregunto, oye, ¿cuál es el mandamiento más importante o el primer mandamiento de la religión cristiana, ¿no? de las Santas Escrituras? Me dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y yo siempre le digo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios está en todos lados, ¿no? Está en todos y cada uno de nosotros, sí. Vale, entonces quiere decir que Dios forma parte de nosotros, sí. ¿Y nosotros formamos parte de Dios? Sí. Entonces, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Tú te amas a ti sobre todas las cosas? Y ya empiezan las caras raras. Claro. Sí. Amarás al prójimo como a ti mismo. Al prójimo como a ti mismo. ¿Tú a ti cómo te amas? Y ya empiezan las caras más raras. Entonces, dependiendo de cómo te amas a ti, lo que te das a ti, se lo estás dando al prójimo. Entonces al prójimo le damos, pero le damos condicionadamente, le damos para obtener un beneficio a nivel inconsciente. Y ahí es donde empezamos a trabajar con un poquito de distorsión y a la postre los resultados que obtenemos son inadecuados. Porque sí que es verdad que antes de, para querer a alguien o para querer bien a alguien o para estar bien con alguien, antes te tienes que querer a ti misma, es decir, para darle a esa persona o cuidarlo como se merece o como quieres que se merezca, te tienes que cuidar a ti. Si tú no estás bien, no puedes ofrecerle nada a los demás, ¿no? Exacto. Lo que das o lo que te das, lo das, y lo que no te das, te lo quitas. Entonces, si quieres que tu amor por los demás sea incondicional, no lleve ningún tipo de condicionamiento, de nada que quieras que vuelva, claro. Sino simplemente lo haces por amor, claro. porque el otro no se sienta bien a pesar de tú sentirte mal. Eso ya sería egoísmo también. Al igual que hacer algo para ti, pasando por encima del otro, perjudicando conscientemente al otro. Si yo, pongo un ejemplo, si yo tengo una galleta y otra persona tiene hambre y le doy mi galleta, estoy siendo egoísta conmigo. Ahora, si yo tengo una galleta, la puedo compartir o la puedo partir y le puedo dar la mitad para que la otra persona se nutra, aunque sea un poquito, y yo me beneficio también de ese acto, ahí no estoy entrando en egoísmo. No. Ahora, si yo la quiero solo y exclusivamente para mí, a pesar de saber que tengo otra galleta guardada, y la otra persona... Bueno, pues hablábamos precisamente de eso, del hecho de compartir y del hecho de ser egoísta contigo mismo o egoísta con los demás. Exacto, lo que es el egoísmo, ¿no? Entonces, retomando el tema de las preguntas,
tendríamos que hacernos una pregunta importante, que es ¿cuándo fue la última vez que pusimos todo el empeño en obtener algo? En obtener algo beneficioso para nosotros, algo que sí o sí queríamos conseguir, y que además éramos conscientes de que lograrlo, eso iba a precisar de una fuerte inversión de tiempo, de energía, incluso de dinero. Pero lo hicimos y oye, y vaya si lo hicimos, ¿no? Porque lo queríamos a toda costa. Estábamos totalmente centrados y totalmente decididos a conseguirlo. Entonces, ¿por qué cuando alguien quiere algo de verdad, lo consigue? Y por ahí pasamos todos. Sin embargo, a la hora de la felicidad, que es un poquito por donde íbamos enfocando hoy el tema, ¿nos hacemos realmente las preguntas adecuadas? Todos, o la mayoría, decimos o dicen que somos felices, pero muy poquito lo decimos de verdad. Y no es que realmente nos estemos mintiendo conscientemente, ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo es que nos estamos autosaboteando, estamos manipulando la realidad a través de nuestras propias excusas. Las excusas. ¿Y qué son las excusas? Pues las justificaciones que argumentan y que apoyan todo engaño interno o externo. Pero esa es la mejor. ¿Nos tenemos que autoconvencer? ¿Tenemos esa necesidad de autoconvencernos y decir, sí, somos felices, ¿por qué no? Sí. Nos estamos... No. Una cosa es que nos lo decimos, sin embargo, otra cosa es que constantemente nos estamos autosaboteando para no sentirlo. Ajá. Cuando nos encontramos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. Interiormente, ese día estoy reventado. ¿Dónde está el miedo de decir, oye, pues hoy tengo un mal día? No. Hoy no me encuentro. La mayoría de las personas... No queremos, ¿verdad? No queremos. Exacto. Nos mantenemos ahí, en esa posición de hermetismo, de, uy, cuanto menos sepan de mí, o cuanto mejor cara mejor cara tenga, o mejor disposición de cara a la galería, mejor que mejor. Sin embargo, interiormente nos desatendemos, nos sentimos fatal y somos deshonestos, ¿no? Deshonestos con nosotros mismos. ¿Y por qué, Marco? ¿Por qué somos así el ser humano? ¿Por qué necesitamos aparentar lo que no somos? Y encima, cuando aparentamos lo que no somos, se nota, además de manera exagerada, porque tarde o temprano desatendemos esa, vamos a llamarle mentira, esa actuación, entramos ya en el automático y dejamos de reproducir todo aquello, esa escena, ¿no? Esa actuación, y entramos en nuestra verdad. Claro. Y ahí, pues, los demás perciben, es por el miedo al que dirán, es por el miedo a sentirnos rechazados, es por el miedo a que nos abandonen. Todo nace del miedo. Desde que estamos aquí haciendo todas estas conexiones, tratamos y hablamos muchísimo del miedo, y el miedo es la base de cómo nos movemos en la vida. Todo parte del miedo. Pues cuéntame y dime ya para terminar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer para poder realmente conseguir lo que queremos, conseguir lo que proponemos y ser realmente felices de verdad? Claro que sí. Bueno, pues son muy sencillas. ¿Qué deberíamos o cómo deberíamos enfocarlo para preguntarnos cómo nos sentimos en cada momento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Esto que estoy haciendo ahora mismo me está generando una satisfacción? ¿Este proceso que yo estoy iniciando me lleva a mi objetivo de vida? ¿Me lleva a mi propósito de vida? ¿Me va a llevar a responder a esas necesidades o a esas prioridades que yo tengo marcadas? ¿Estoy planificando mi vida de la forma adecuada? ¿Estoy respetando las decisiones que tomo o que he tomado o que he proyectado para un futuro? Esas cosas normalmente no nos las planteamos, no nos hacemos ese tipo de cuestionamiento. ¿Cómo me estoy sintiendo ahora mismo? ¿O qué es lo que ahora mismo me está impidiendo obtener
aquello que yo quiero para un futuro o he decidido tener en un futuro, siempre cosas que sean conseguibles, ¿no? Cosas que sean ejecutables, Claro. cosas que sean ecológicas para nosotros. Ese tipo de preguntas, por regla general, no nos las solemos hacer. Solemos ir en ese automático, Sí. y volvemos a retomar lo mismo de siempre, el Sí. automático. Y cuando entramos en automático ya nos invade las voces, el terrorista. Hoy, justo antes de empezar con vosotros, tenía aquí una clienta, una persona, y ella me hablaba de sus demonios, de sus voces que le hablan, ¿no? Que le dicen. Claro. Y así vive su vida en una insatisfacción constante y en un estado de desasosiego interior que no le permite disfrutar de todas las cosas que la vida pues le presenta y le dispone. Bueno, pues son preguntas interesantes, son preguntas que evidentemente, como siempre dices, son cosas fáciles, pero no nos las planteamos. Es decir, no nos sentamos a plantear realmente, bueno, pues qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y cómo podemos conseguirlo. Vivimos prácticamente, como bien dice, totalmente en automático. Nos levantamos por las mañanas, nos encendemos el interruptor y para adelante, Marco. Exacto. Además, con ese tipo de creencias limitantes que hablamos en otro momento. Hoy me he levantado con el pie izquierdo, veremos a ver. Hoy no he dormido lo suficiente, veré. Sí. Y así. Y ya. Pasamos la vida, hay que enfocarse. Claro que sí. Marco, 1.000.000 de gracias, como siempre. Siempre. Te vemos Muy bien, la semana que felices viene. fiestas. Igualmente. Felices fiestas. Un beso. Adiós. Chao, chao.